Buenos días a todos y todas los trabajadores y trabajadoras de salud mental a quienes está dirigido esta capacitación. En primer lugar, quería introducir la actividad de hoy poniendo el marco en el cual se inscribe la actividad. Nosotros estamos trabajando ya desde hace tiempo en la construcción de, como dice en la primera diapositiva, de un plan de acción para la construcción de una red de respuesta en salud mental ante emergencias y desastres. Esa construcción tiene unos componentes, entre los cuales está que es la actividad de capacitación. La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, orgánicamente en el Ministerio, depende de la Subsecretaría de Gestión de Institutos, a cargo del doctor Alejandro Colia, y a su vez de la Secretaría de Calidad, a cargo del doctor Arnaldo Medina. Como ustedes saben, el Ministerio se ha organizado a través de 3 secretarías, la de acceso, equidad y calidad. Cada una de ellas refleja el énfasis puesto por el Ministerio en las acciones que este Ministerio de Salud se ha propuesto. Y a partir de la pandemia, más que nunca, estos tres ejes, el acceso a los servicios, la equidad en el acceso a los servicios y la calidad de los servicios que reciben las personas, con más razón se han puesto ahora en un primer lugar. En ese sentido, también es destacable, para los que no conocen todavía, que por primera vez el Ministerio de Salud, dentro, en este caso, de la Secretaría de Calidad del doctor Arnaldo Medina, ha incorporado la dirección de enfermería, ¿sí? Esto es un hecho inédito y un valor muy importante para esta etapa. En este momento estamos preparando para la semana que viene una capacitación dirigida a todos los enfermeros. La directora de enfermería, María Marquillo, es la que está a cargo del área, y con ella estamos ya preparados para lanzar la capacitación para enfermeros de todo el país, para poder tener también una manera de respuesta organizada ante esta situación de emergencia en que nos ha puesto la pandemia. El plan de acción que está mencionado en esta primera diapositiva, como les dije, tiene muchos componentes. En este caso, queremos comentarles brevemente algunos aspectos. Nosotros estamos trabajando de forma colaborativa con el órgano de revisión nacional, el Consejo Consultivo Honorario, asociaciones de profesionales, universidades y expertos. La Dirección de Salud Mental está en permanente contacto con todos los expertos, la red de expertos internacionales que están trabajando en este tema de emergencias y desastres, y también con todas las capacitaciones, o mejor dicho, los intercambios que hace OMS y OPS a través del sistema webinar, para ver cómo estamos respondiendo cada uno de estos países y qué problemas nos vamos encontrando frente a la pandemia. Lo importante de esto que les transmito es que sepan ustedes que lo que van a recibir hoy es una actualización, o mejor dicho, una capacitación actualizada al día de mañana prácticamente, porque estamos online, estamos en tiempo real conectados con todos los expertos y las organizaciones del mundo que están dedicadas a la emergencia y desastre. Así que lo que van a recibir tiene que ver y está en el marco de una capacitación permanente. Lo otro que quería resaltar, antes de darle la palabra a la doctora Ventolila, es que esto está hecho con colaboración de la UNICEF, que ha participado, y también hemos, obviamente, tomado mucho material de la OPS. Pero especialmente queríamos agradecer el apoyo que hemos tenido de UNICEF. Y por último, lo que quiero destacar, lo que queremos destacar desde la Dirección de Salud Mental, desde todo el equipo de la Dirección de Salud Mental, es que esta forma que hemos diseñado para las capacitaciones son mucho más que una capacitación, son un acompañamiento, son una organización para poder trabajar en red. La red no es solamente la red en aspectos formales, la red en cualquier sistema de salud, las redes son hechos.
Uno trabaja en red o no trabaja en red. Puede tener una red formal y no trabajar en red. Y puede no estar formalizada una red y trabajarse en red. El esfuerzo que estamos haciendo justamente es poder tener alguna uniformidad, por lo menos propuesta desde Nación, para la respuesta organizada ante la emergencia. Lo más complicado de esta situación de la pandemia del COVID-19 es la magnitud de la situación, es decir, el volumen que toma, la cantidad de situaciones. Millones de personas en aislamiento obligatorio, personas con riesgo de infección, personas con un riesgo de que la infección produzca un efecto mayor. Es decir, que hay un tamaño que es lo más difícil de abordar y por eso estamos construyendo la red a través de muchas herramientas, entre ellas esta que tiene el nombre de capacitación, pero es mucho más que una capacitación. En la que hicimos el jueves de la semana pasada, hemos recibido 3.000 consultas por correo, en 2 correos que pusimos a disposición, y esas 3.000 consultas hemos tomado de allí, vamos tomando cada una de las cosas para ir actualizándolas y poder ajustar nuestras próximas capacitaciones, de manera tal de que estamos trabajando con ustedes en tiempo real. Por eso también lo hacemos en vivo, porque necesitamos trabajar en tiempo real. El otro aspecto es que nosotros de esta manera podemos estar cerca de todos ustedes en sus propios ámbitos de trabajo. Hace unos días un colega que estaba en un servicio de salud mental del Hospital General me escribió y me comentó que terminó la capacitación y ya se pusieron con el jefe de servicio a organizar algunas cosas que se les ocurrieron como disparadores de la propia actividad. Es decir, que el objetivo de esta actividad es estar acompañándolos, recibir un feedback de ustedes para estar en tiempo real, ajustando y generar, motivar a producir cosas, no solamente a aprender. El motivo de la capacitación no es que ustedes se enriquezcan intelectualmente solamente, sino que ustedes puedan trasladar a sus espacios de trabajo acciones concretas. Como dice el ministro Ginés González García, poder cambiar la realidad. El objetivo de las capacitaciones son cambiar la realidad. En este caso es dar respuesta a una realidad que realmente es grave, pero que estamos generando las condiciones para que podamos estar a la altura de la situación, en este caso como gran campo de la salud mental. Es decir, que todo el campo de la salud mental acompañe a las poblaciones en riesgo, que en este caso son la población de riesgo, son la población propiamente en aislamiento, los millones de personas que están en aislamiento en distintas formas. Algunas personas están en aislamiento en instituciones monovalentes. También estamos trabajando para generar, en este momento ya vamos a sacar recomendaciones para el abordaje del riesgo de infección adentro de los establecimientos monovalentes, por poner un ejemplo. La otra población son todas las personas que están en sus domicilios y que pueden tener situaciones de desborde. La otra población son los usuarios de salud mental, para los cuales ya hemos logrado del Ministerio, por un lado, hemos sacado nosotros de la Dirección de Salud Mental las recomendaciones para la continuidad de la atención, para atención remota, estamos capacitando en eso, y también hemos logrado sacar desde el Ministerio la habilitación de las recetas digitales, que eran 2 demandas muy necesarias de resolver, poder atender en forma remota y que esto tenga una formalidad aprobada por el Ministerio, y poder entregar una receta digital con el método más sencillo que hay, que es una foto de WhatsApp, lo cual es un logro importante. Y para que sepan ustedes, todavía muchos países de la región no han resuelto, corregime Silvia, por favor, muchos países de la región no han resuelto el problema de las recetas digitales. Así que en ese sentido es muy importante que nosotros, que nuestra Argentina haya resuelto el problema prematuramente. Así que estamos en ese aspecto trabajando contra reloj, pero insisto, en tiempo real. Otra capacitación que tenemos prevista también para estar cerca de ustedes es para los servicios de salud mental, de cómo apoyar a los equipos de salud que están en la primera línea de intervención,
Y finalmente estamos trabajando también para capacitar en el cuidado y autocuidado también de la otra población de riesgo, que es la población que está en la calle, las fuerzas de seguridad que están en este momento cuidando la vía pública. Las poblaciones de riesgo, entonces, la población propiamente dicha, las fuerzas de seguridad que están en la vía pública, los equipos de salud y finalmente todos aquellos que trabajan en la producción de insumos básicos que en este momento tienen autorización para circular, pero esa autorización no es un privilegio, sino que en el fondo también los expone a situaciones de riesgo, de contagio y otras situaciones. Así que también es una población a cuidar. Y finalmente estamos también trabajando para poder dar respuesta a las poblaciones que están en situaciones habitacionales precarias o en estado de vulnerabilidad habitacional o personas sin techo, así que también estamos trabajando en ese sentido. Este es un repaso de cuáles son los grandes grupos poblacionales en los cuales estamos trabajando y a los cuales va dirigido nuestro plan de acción. Les mandamos, les dejo un saludo yo ahora y le doy la palabra a la doctora Ventolina, no sé si está conectada Silvia, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Perfecto, entonces termino aquí mi presentación y le doy la palabra a Silvia Ventolina. Un saludo para todos y todas. Buenos días a todas y todos. Espero que estén bien, cuidándose. Esta capacitación la estamos dando respetando el aislamiento preventivo obligatorio y en la medida de que podamos hacerlo, corresponde que nos quedemos en casa. Vamos a enmarcar las acciones de salud mental dentro de los principios para la gestión de riesgo de desastre. ¿Por qué? Porque en principio esta pandemia, ¿sí?, es considerada un desastre. El concepto de desastre tenemos que estar atentos porque no es sinónimo de catástrofe. Catástrofe es un término, ¿sí?, que nos enfoca en una situación irresoluble. El concepto de desastre, ¿qué implica? Que interjuegan, ¿sí?, una amenaza, que en este caso está dada por el virus, la infección, el contagio, y una población vulnerable. Esa población vulnerable que no remite solamente a las condiciones clínicas de lo que se está hablando de población de riesgo. Como bien decía Hugo, toda la población en este momento, toda la población global, representamos población vulnerable. ¿Y un desastre qué representa? Una situación, una amenaza que, interactuando con una población vulnerable por su magnitud, interrumpe el funcionamiento de una sociedad o un sistema a partir de la desproporción entre ¿qué? Entre los medios necesarios para superarla y los disponibles por la comunidad afectada. Y ustedes dirán, ¿por qué nos posicionamos desde el paradigma de la gestión de riesgo de desastres si vamos a hablar de salud mental? Porque la protección de la salud mental y el apoyo psicosocial en emergencias y desastres es un insumo indispensable, imprescindible para la gestión de riesgo de desastre. La Argentina hoy, la próxima, vamos a ir a la tercera, la siguiente, la siguiente, la siguiente. La Argentina, nos quedamos en la anterior. La Argentina hoy se encuentra, afortunadamente, gracias a todas las medidas que se han tomado tempranamente, ¿sí?, se encuentra en dos etapas, en la etapa de mitigación y en la etapa de respuesta. ¿Qué significa? Que todas las intervenciones que hagamos desde SMAP, Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres, van a intentar ¿qué? Van a intentar promover la mitigación, o sea, promover el estar mejor preparados y prevenir, prepararnos ¿para qué? Para reducir el impacto de este desastre. Cuando intervengamos en el manejo de la crisis, vamos a intervenir pensando en el circuito. ¿Y qué significa pensar en este circuito?
que todo lo que hagamos tiene que aportar ¿a qué? A que estemos mejores preparados para la etapa de reconstrucción, para la etapa de rehabilitación, para la etapa de recuperación. Porque esto, como bien todos sabemos, aunque a veces bajo los efectos del hiperalerta y la incertidumbre pensemos que no va a terminar nunca más, esto tuvo un comienzo y va a tener un fin, que si bien no está básicamente establecido, si cuando uno interviene durante el momento agudo, durante la etapa de preparación, conceptualiza, ¿sí?, cómo vamos a llegar a tener un fin mejor, una etapa de recuperación individual, familiar y social en las mejores condiciones, condiciona la manera en que vamos a intervenir. La próxima. Entonces, consideremos que la protección de la salud mental y el apoyo psicosocial a partir de este momento es MAPS, trabajadores y trabajadoras de la salud mental, que seguramente están del otro lado escuchándonos. Lamentablemente nosotros no podemos escucharlo a ustedes por la dinámica de la urgencia de esta capacitación. Es una estrategia imprescindible para la reducción del riesgo de desastre. La próxima. Nunca quedó tan claro que trabajar con la salud mental de la población era imprescindible para reducir el riesgo. Veamos cuánto cuesta, cuánto costó que la población comprenda que quedarse en casa es una forma no solo de cuidarse, sino de cuidarnos todos como sociedad, reducir el riesgo de contagio, reducir las consecuencias a largo plazo, y algo que a los trabajadores de la salud mental muchas veces es difícil que nos escuchen decir esto, pero reducir la tasa de morbimortalidad en nuestro país de esta enfermedad. Se ha comprobado en el mundo que los países que redujeron la tasa de morbimortalidad no es solamente por la cantidad de respiradores que tenían disponibles, sino porque lograron que sus sociedades actuaran, cada ciudadano actuara responsablemente frente a la pandemia, actuara cuidándose y cuidando al otro. Por eso es importante la próxima concientizarnos que la salud mental y el apoyo psicosocial en esta intervención convoca a los trabajadores desde la salud mental desde otra perspectiva, no desde la perspectiva clínica, sino con el concepto, ¿sí?, de que el SMAPS es una respuesta que atraviesa a todos los actores que intervenimos y que los que trabajamos en la salud mental tenemos que, además de intervenir directamente, dar capacitaciones a todos los que están en toda la primera línea de respuesta. Por eso estos PowerPoint, estos videos, como bien lo decía Hugo en el comienzo, son parte de las acciones de un plan nacional de respuesta frente a las emergencias y desastres, que en este momento está enfocado en el momento agudo a dar respuesta a la pandemia COVID-19, pero va a quedar como soporte, como red construida para otros desastres, porque los desastres, sí, los hay de diverso tipo. Este tiene la particularidad de ser una enfermedad infecciosa transmisible de alto grado de transmisibilidad, pero hay otros desastres que históricamente afectan a la Argentina y toda esta capacidad instalada que vamos a tener, este aprendizaje, esta construcción de una red colectiva de respuesta que a su vez produzca lecciones aprendidas, nos va a servir para, por ejemplo, intervenir en las inundaciones, que son uno de los desastres más frecuentes en el territorio nacional. La próxima. Entonces, pensemos que comprender y tratar, ¿sí?, las consideraciones psicosociales serán claves ¿para qué? Para detener la transmisión y prevenir el riesgo de las repercusiones en el largo plazo. Pensemos que ahora estamos dando lo que se llama una capacitación rápida para intervenir en el agudo, pero que además los que trabajamos en la salud mental tenemos claro que vamos a tener consecuencias
en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo del impacto de esta situación en la comunidad. No es solamente en el momento agudo. Entonces, esta capacitación está dedicada especialmente a salir a terreno ahora, en el momento agudo, en la fase de mitigación, en la fase de respuesta, pero en el tiempo de recuperación, que vamos a tener otras capacitaciones, vamos a tener la necesidad de tener herramientas para trabajar en ese tiempo, en la próxima. Entonces, se trata de entender que debemos brindar apoyo psicosocial y abordar la salud mental de todos los que forman parte de la primera línea de respuesta, que están incluidos los voluntarios, los docentes, los centros juveniles, los religiosos. A ver, ¿esto qué significa? La respuesta de salud mental y apoyo psicosocial tiene que ser coordinada. Es muy promisorio que haya grupos de voluntarios en este momento trabajando, pero tienen que alinearse coordinadamente con la respuesta del Estado. No, porque el Estado tiene en este momento, también está alineado, como decía Hugo en la introducción, con qué están haciendo todos los organismos internacionales. Y los organismos internacionales, como nuestro propio Estado, usa protocolos de probada eficacia, o sea, protocolos que han llevado años de ser construidos y revisados. Es un momento en donde no debemos tentarnos por ningún tipo de improvisación. Dicho en criollo, la mayoría de los que me conocen y muchos de los que están del otro lado me conocen, la rueda ya está inventada. Lo que tenemos es que ir ajustando, ¿sí?, los protocolos permanentemente a partir de los aprendizajes, y por eso estamos trabajando, como esta pandemia se desencadenó en Asia, siguió por Europa y nos llega afortunadamente a nosotros con delay, nosotros podemos tomar del aprendizaje que ya se hizo en Asia, que ya se está haciendo en Europa, de qué hacer y qué no hacer. La próxima. Entonces, ¿sí?, es importante compartir información y herramientas sobre SMAPS. ¿Para qué? Para que todos trabajemos coordinadamente y se conforme esa red nacional que no solamente va a estar dada, ¿sí?, por los efectores del Estado, también va a estar dada por efectores de asociaciones, va a estar dada por voluntarios, va a estar dada por ONG, va a estar dada por la población toda, porque primera ayuda psicológica puede dar cualquiera que esté entrenado. La próxima. Los organismos internacionales, ¿a qué instan? A brindar formación y fortalecer las capacidades de los enfoques en SMAPS, obviamente en este momento en el contexto del COVID. La próxima. Frente a una situación de emergencia, de desastre, de situación crítica, se sabe, ¿sí?, que va a haber una perturbación psicosocial que sobrepase la capacidad de manejo y afrontamiento de la población afectada. En el tiempo en el que estamos viviendo, es evidente, ¿sí?, que está sobrepasada la capacidad de manejo y afrontamiento de la población. En general, de la población global, no es un problema de la Argentina en este momento. Y se va a empezar a trabajar con un concepto que la mayoría de los que trabajamos en situaciones críticas, emergencias y desastres, lo tenemos claro, pero para consensuarlo con toda la red, con un concepto que es el de impacto psicosocial. O sea, ¿a qué remite el concepto? A los efectos que generan los desastres y las situaciones críticas en el ámbito psicológico, individual, familiar y social, hasta comunitario de los afectados. La próxima. Nos enfrentamos los trabajadores de salud mental a un reto fundamental. Entender que no vamos a trabajar con pacientes, a menos que sean nuestros viejos pacientes o pacientes que consultan como pacientes, pero cuando vamos a dar SMAP, salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres, no se trabaja con pacientes, se trabaja con personas afectadas por el impacto de una situación extrema, donde ven amenazada
su integridad o la integridad física o psíquica de sus seres queridos. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a tener síntomas. Síntomas son indicadores de una patología, es como la fiebre. La fiebre es indicador de que hay un proceso infeccioso, inflamatorio, o sea, que hay un proceso, ¿sí?, que indica una enfermedad. Cuando yo estoy en el momento agudo de una situación crítica, lo que tengo son reacciones esperables a una situación extrema. Entonces, hablo de reacciones, no hablo de síntomas. Aclaro mucho esto porque, ¿qué pasa? Los que somos trabajadores de la salud mental, los que somos los trabajadores de la salud, fuimos prácticamente entrenados para pensar en términos de síntomas. Síntomas que son, ¿qué? Indicadores de una enfermedad que hay que ir a diagnosticar. En el momento agudo, la próxima, está contraindicado pensar en enfermedad, pensar en patología. Vamos a estar con reacciones a un ambiente impredecible y miren si lo hay, ¿no? Que yo tengo algunos pacientes que sigo atendiendo por Skype en el medio de todo esto, y se agarran la cabeza, no lo puedo creer, mirá lo que estamos viviendo, no se puede creer que esté pasando esto. Hay como todavía una emoción, una reacción de algo del orden de lo impensable, pero más impensable aún, porque ¿qué pasa? Es una situación que empezó y que todavía no terminó, o sea que tenemos una población impactada, ¿sí?, por un alto grado de incertidumbre, que es sobre lo que nosotros tenemos que trabajar, que presentan obviamente la respuesta neurofisiológica del estrés, que es una respuesta animal, es una respuesta de la biología, ¿sí?, que frente a la percepción de amenaza se nos dispara la respuesta del estrés, sentimos que estamos en un ambiente sobre el que no tenemos control, lo cual es errado. No tenemos control sobre el virus, no tenemos control sobre que se descubra o no se descubra la vacuna, el tratamiento eficaz, para eso están los científicos estudiando, pero sí tenemos control sobre nuestra conducta, que es sobre lo que tenemos que intervenir, transmitiendo conciencia en la población, que hay un margen importante de control que aún conservamos, ¿sí?, que es controlar nuestra conducta frente a esta situación y que eso hace a la diferencia, la próxima. Entonces, se estima que luego de una situación crítica, y acá no es luego, ¿sí?, acá es durante una situación crítica, van a aumentar, ¿sí?, las percepciones, las manifestaciones a nivel de lo psicológico, de lo emocional, manifestaciones psicológicas varias, la próxima. Pero tenemos que pensar, ¿sí?, que estamos bajo la respuesta neurofisiológica del estrés que se va a manifestar en distintos planos, que hoy como nunca se puede probar, no necesitamos ni siquiera explicarlo, algo que a los trabajadores de la salud mental nos lleva días explicarle a los pacientes, a nuestros compañeros de la salud. Hoy no hace falta explicarlo, que es que la salud mental no está separada de la salud en general y que lo que pasa en las emociones se manifiesta en el cuerpo, se manifiesta en la conducta, se manifiesta en lo relacional, se manifiesta en todos los planos. Entonces, con los principios fundamentales de no dañar, promover los derechos humanos y la igualdad, emplear enfoques participativos, aún en las redes, yo estoy promoviendo encuentros de adolescentes, por ejemplo, que muchos que están encerrados en las casas, ¿sí?, porque a los adultos nos cuesta mantener el aislamiento preventivo obligatorio, cuanto más a los adolescentes, a los niños. Entonces, emplear enfoques participativos que pueden ser por redes, no necesariamente hay que juntarse en la esquina para que sea un enfoque participativo, fortalecer los recursos y las capacidades existentes, que hay muchísimas, y adoptar intervenciones en múltiples niveles con sistemas de apoyos integrados. Por ejemplo, podemos trabajar con los docentes que están dando clases virtuales. La próxima, tenemos que considerar cuáles son las respuestas de la dimensión SMAP. Obviamente, lo primero es ayuda humanitaria y social, consejería a la población y grupos de riesgo, que
básicamente las PAP están dirigidas ¿a qué? A una ayuda humanitaria y social, como vamos a ver, la consejería, que es lo que vamos a poder también hacer por teléfono, porque esta capacitación obviamente está dirigida específicamente a la atención de salud mental en modo remoto. Obviamente la comunicación social, la comunicación en esta pandemia se demostró que es un insumo crítico a la hora de intervenir y reducir el impacto en la salud mental. El manejo de las instituciones y servicios de salud mental, que bien la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones se está ocupando fuertemente de eso, de garantizar condiciones de seguridad en donde se respeten los derechos humanos. Y claro, bueno, hay algunas personas que van a necesitar tratamiento específico y especializado, ¿sí? Y a los que vamos a tener que darle una asistencia especial. La próxima. Tal como manifiesta la IAS, como ha manifestado en otras oportunidades, pero ahora han salido publicaciones específicas para intervenir en el COVID-19, la primera ayuda en salud mental tiene que considerar los servicios básicos y la seguridad. O sea, no nos pensemos como ultra especialistas, pensémonos como una masa de trabajadores y trabajadoras de salud mental dando una respuesta que colabore, ¿sí?, en dar servicios básicos y seguridad a la población. ¿Cómo? Lo vamos a ir viendo. Muchos de ustedes esto la próxima. Ya lo saben, lo aprendieron. Sabemos que estamos dando una capacitación a muchos profesionales que tienen años de experiencia en este tema, que han recibido capacitaciones previas, pero comprendan de que necesitamos llegar con un discurso común a todos, todas y todes, y no sabemos quiénes están en este momento conectados del otro lado. ¿Quiénes son los afectados en una situación crítica, en una situación de desastre? Bueno, obviamente las personas que en este momento serían las que están infectadas, las que tienen la enfermedad declarada, los familiares de esas personas que no saben si tienen la infección o no la tienen, los equipos de intervención, o sea, la primera línea de intervención, que también nos incluye, atención, que aunque estemos haciendo llamados telefónicos o recibiendo llamados telefónicos, somos parte de esa primera línea de intervención, la comunidad toda y el estrés vicario, que, a ver, el estrés vicario es un tema muy importante, porque por eso también se desaconseja estar frente a la tele todo el tiempo. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece importante recordarlo, que es que se vio que el impacto en el estrés postraumático de la gente que estuvo durante el atentado de las Torres Gemelas, durante horas en la televisión mirando cómo entraban los aviones en las torres y nunca terminaban de salir, el impacto en el desarrollo de un estrés postraumático fue tanto más alto que los que estaban viviéndolo en primera persona. La próxima. Entonces, ¿qué nos sucede a las personas cuando el ambiente, ¿sí?, se nos vuelve impredecible? Claro, este ambiente es impredecible, muy impredecible, porque además permanece impredecible. No hay vacuna, no hay tratamiento de certeza, entonces estamos ¿con qué? Con la pérdida de lo que llamamos la dimensión del control interno y tenemos altas chances de manifestar, ¿sí?, reacciones a través de la acción, a distorsionar la conducta y obviamente a sufrir una distorsión, ¿sí?, de la percepción. La próxima. Entonces esa respuesta neurofisiológica del estrés tiene alto riesgo en transformarse en un distrés. ¿Qué significa ese distrés? Que la persona experimenta la respuesta como parte de percibirse con poco recurso para una demanda que le resulta excesiva, una respuesta para la cual siente que no tiene recurso, un ambiente sobre el que siente que no tiene control. Atención, que volvemos de nuevo a lo que les decía hace unos minutos. Percibirse sin control no significa que uno no tenga control sobre un alto porcentaje de las cuestiones que son inherentes a la propia conducta.
¿Cómo se manifiestan la próxima? Estas reacciones esperables específicas, ¿sí? En principio con las manifestaciones del hiperalerta, ¿sí? Producto de la liberación de las hormonas del estrés, ni más ni menos que eso. Entonces voy a estar inquieto, impaciente, irritable, aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Atención, una de las cosas que uno le tiene que decir a la gente por teléfono es, ¿se tomó la presión hoy? Porque si va a estar con un adulto mayor respondiendo al teléfono o haciendo primera ayuda psicológica, una cuestión importante sería recordarle que se tiene que tomar la presión, porque es probable que aún con el mismo nivel de antihipertensivo frente a la respuesta de hiperalerta, la tensión arterial esté fluctuante. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca. Y algo súper importante que tenemos que tener en cuenta cuando intervenimos en estas situaciones. A partir del hiperalerta, aumenta la tensión involuntaria, disminuye la tensión voluntaria y entonces la concentración disminuye. ¿Esto qué significa? Que cuando uno le va a hablar a alguien que está en hiperalerta, va a escuchar las primeras 4 palabras. Lo primero que tiene que tratar, antes de hablarle, es tratar de que corte la percepción de amenaza, al menos durante esa conversación, ya lo vamos a ver en unos minutos. ¿Para qué? Para que pueda escuchar. Y eso lo vamos a lograr ¿con qué? Con una escucha activa. Obviamente ya empiezan a verse, ¿sí?, reacciones evitativas. ¿Qué sucede? Frente al el hiperalerta es una sensación muy desagradable. Estoy irritado, enojado. Por eso está aumentando mucho los niveles de violencia intradoméstica. Esto es algo que nos tiene que preocupar mucho. Tenemos que pensar cómo intervenir. Fíjense que está aumentando la tasa de violencia intradoméstica. ¿Por qué? Porque además de las condiciones previas, se aumentan las condiciones de hiperalerta y las condiciones de estar en un ambiente pequeño, ¿sí?, las personas interactuando permanentemente. Les decía que como el hiperalerta es una sensación muy desagradable, las personas tratan de anestesiarlo. ¿Cómo intentan anestesiarlo? En principio, usando alcohol, otras sustancias, comida, o sea, se trata de una especie de sistema fallido de autocalma. O a veces lo que está empezando a verse, y lo recibo hasta de amigos, de conocidos, che, tengo un montón de cosas que hacer y no logro hacer nada, estoy como tirado, como en la cama, no encuentro la forma de hacer foco y concentrarme, es como cierto embotamiento emocional, cierto estado que parecería un estado depresivo, que no lo es una reacción esperable frente a la situación, y entonces uno le tiene que decir al otro, atención, sí, es normal que sientas eso, trata de hacer estas recomendaciones que vamos a ver ahora, que te van a sacar de ese estado. La próxima. Va a haber reacciones no específicas, ¿sí? ¿Qué? Impotencia, rabia, sentimiento de vergüenza. Yo me la paso escuchando la frustración que tiene la gente por todos los planes que les quedaron suspendidos. Bueno, hay que avisarles que quedaron suspendidos los planes, ¿sí? Que están suspendidos, que después veremos cómo se retoman, porque tampoco podemos prometer de decir, mira, en agosto vas a retomar los planes, porque no se sabe exactamente cuándo se van a poder retomar los planes y cómo se van a poder retomar los planes, porque un principio básico es no mentir. Ya lo vamos a ver, pero yo me voy adelantando para ir conectando las reacciones para que nosotros entendamos de que si entendemos bien las reacciones, los principios de intervención se decantan solos. Obviamente sí, se producen pérdidas de las creencias, de los valores, un estado de confusión. ¿Vieron que hay gente que dice, y yo ya no sé si es sábado, domingo, lunes, no, ya perdí la noción de dónde estoy? La próxima. Va a haber reacciones específicas producto de que estamos en una situación condicionada por una enfermedad transmisible, ¿sí? Entonces va a haber sentimiento, va a disparar estrés
el sentimiento de poder estar infectado, de haber infectado a otro, de que nos infecten, ¿sí? Va a haber miedo a perder el trabajo, y esto se escucha mucho, ¿eh? Y si me quedo sin trabajo, ¿y después cómo hago? Miedo a qué pasó con mi vecino, acaba de venir de afuera, no acaba de venir de afuera, sale mucho, miedo a que tengan los cuidadores de, uy, me tengo que quedar con el adulto mayor con el que estaba cuidando, porque uno de los problemas graves es que muchos familiares que tenían los adultos mayores con deterioros cognitivos severos al cuidado de otros cuidadores, los han tenido que llevar a su casa porque los cuidadores están en el aislamiento preventivo obligatorio y entonces están conviviendo personas que hacía mucho que no convivían. O sea, nosotros vamos a estar enfrentados a una situación muy particular, y obviamente el miedo a un deterioro de la propia salud física. La próxima, como en cualquier epidemia, se está llamando en los protocolos internacionales todavía en muchos epidemias y no pandemia. ¿Qué va a haber? Miedo a enfermar, a morir, a infectar a otros. La próxima. O sea, hay reacciones esperables que son propias, la próxima, que son propias, ¿sí? de esta característica específica que tiene un desastre producido por una enfermedad infectocontagiosa que además tiene un grado de contagiabilidad inédito, porque es un virus, ¿sí? Parecido al del ébola, que se contagia rápidamente, la próxima. Y entonces, hay algo, hay una que, perdón, la anterior. La anterior, hay una que nos convoca esta. Esta diapositiva tenemos que tenerla muy presente. ¿Por qué? Porque en esta diapo se concentra, no vamos a hacer foco ahora en esta diapo, pero para que ustedes puedan empezar a pensarse que hay que pensar la intervención de salud mental y apoyo psicosocial en una dimensión que se va a sostener mucho en el tiempo. Y que a partir de esta diapo que la seleccioné especialmente, que es un recorte de la IASC, ¿sí? Vamos a tener que empezar a pensar, ¿sí? Cómo diseñar las intervenciones que se vienen para cuándo. Y para mayo, para final de abril y para mayo vamos a tener que empezar a pensar otra dinámica de intervenciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando en simultáneo con gente que esté con las reacciones en la etapa aguda y con gente que ya esté con las reacciones en una etapa que se considera no aguda, pero en el medio de una pandemia que todavía se sostiene, la próxima. Entonces, un factor fundamental a la hora de intervenir es que nosotros tengamos presentes, ¿sí? Que las atribuciones del control interno tienen dos dimensiones. Una dimensión retrospectiva, que lo único que hace es aumentar el sentimiento de culpa, por qué salí, por qué no salí, por qué viajé, por qué no viajé, por qué no la traje. A ver, los seres humanos no toleramos la dimensión del azar y entonces estamos todo el tiempo tratando de explicar de por qué pasó lo que pasó, cómo fue que llegamos a esta situación. Eso es absolutamente negativo para la elaboración posterior y una atribución con una consideración prospectiva, ¿sí? Que nos va a ayudar a transformar este momento de la vida en un aprendizaje que aporte a la construcción de resiliencia. O sea, si pensamos en el circuito, ¿sí? De la gestión de riesgo de desastre, que aporte a estar mejor parado y reconstruir mejor. La próxima. ¿Cuáles son los factores que modulan el impacto en una situación extrema? El soporte psicosocial, que va a estar dado por los amigos, por la familia, pero también va a estar dado por nosotros, en esta primera ayuda psicológica telefónica. Las atribuciones del control interno sobre las que ya hablamos y tratar de cortar la percepción de amenaza. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos paulatinamente durante el día cortando la percepción de amenaza, tenemos menos riesgo
de que la respuesta del estrés se cronifique y si se cronifica no se enferme la próxima. Vamos a ir muy rápido y como esto está dirigido a especialistas, yo agregué un material específico para que después lo lean en detalle la próxima, que cuando consideremos las pautas de intervención, hay un manual, que es el manual EFERA, que es la Carta Humanitaria y las normas mínimas de una respuesta humanitaria global frente a emergencias y desastres, que sería muy importante que tengamos en cuenta a la hora de pensar cómo se interviene. Y cuando digo esto es, ojalá que esta capacitación le llegue a todo ese ejército de voluntarios que están ofreciéndose para trabajar. ¿Por qué? Porque entonces van a tener en cuenta qué cosas tienen que considerar a la hora de dar ayuda. La próxima, estas acciones mínimas que bien dicen, no todas aplican para todo momento, ¿sí? Las van a ir leyendo, yo no se las voy a leer porque va a ser largo y tedioso, pero este Power ustedes lo van a tener con ustedes, la van a ir leyendo cuando repasen la clase, porque obviamente es una especie de capacitación intensiva rápida, no podemos hacer foco en todo, pero justamente hagan foco en que en estas acciones, una de las cosas que dice es minimizar el daño relacionado al alcohol, a las drogas. ¿Por qué? Porque se sabe, ¿sí?, que una de las consecuencias más severas en el largo plazo es que muchas de las adicciones comienzan en este momento. Los que somos médicos, ¿sí?, o trabajadores más que tienen una formación más biologista de base, entendemos rápido esto. ¿Por qué? Porque el alcohol, por ejemplo, produce un fenómeno que se llama tolerancia, que yo necesito cada vez más dosis para lograr el efecto. Entonces, para dormir empiezo por tomar un vaso de vino, una pinta de cerveza, y lo que hoy con un vaso de vino me alcanza, dentro de unos meses necesito una botella entera. Entonces, esto es importantísimo, ¿sí?, tenerlo presente a la hora de intervenir en el agudo. Y algo muy bueno que vamos a poder sacar luego es que habitualmente, si uno trabaja sostenidamente en el momento agudo, quedan armadas redes comunitarias de respuesta de salud mental para el largo plazo, no solo para la pandemia, porque somos muy importantes los trabajadores y las trabajadoras de la salud mental. Y estos son los momentos donde podemos mostrar la próxima nuestra importancia. Obviamente la información, no tengo que explicar nada, no tenemos que explicar nada en este momento. Cuando damos capacitaciones en momentos tranquilos, tenemos que explicar que la información es un insumo crítico en el manejo de las situaciones. Bueno, acá quedó demostrado que la información es un insumo crítico, la próxima, y como se mostró claramente en lo aprendido, ¿sí?, en el manejo, en el intento de manejo, porque no está totalmente manejado, ¿sí?, en la infección, digamos, por ébola, ¿sí?, el cambio de conducta de la población que llega a través de ¿qué? De la información y digamos, de trabajar en profundidad con la salud mental de la población, porque si no, porque uno le diga a la gente, fumar hace mal, no va a dejar de fumar porque uno diga solamente fumar hace mal, ¿sí? Uno tiene que trabajar en profundidad y para eso estamos nosotros. La próxima. Hay un manual, ¿sí?, que salió recientemente de la OMS, de comunicación de riesgo y participación comunitaria, que los invitamos a que lean, porque ¿sobre qué trata? De cómo comunicar, ¿para qué? Para que la comunicación sea un insumo clave para manejar que, en este caso, nada más ni nada menos, ¿sí?, que la tasa de morbimortalidad de una enfermedad. Pensemos esto, ¿eh? Nuestro trabajo no va a ser solo hacer escucha telefónica, va a ser convencer a la gente, la próxima, por qué es tan importante quedarse en casa, por qué es tan importante cuidarse, por qué usar barbijo cuando sale a la calle, barbijo casero, es tan importante, no como conducta egoísta de yo me cuido y no me contagio, es conciencia de que quizás no sé que estoy infectado, y si yo uso el barbijo casero, evito contagiar a mi compañero, al que está al lado, a mi vecino,
es construir una conciencia de cuidado colectivo. Para eso es el uso del barbijo, no es porque yo voy a usar el N95 y no me voy a contagiar. Es, me cuido, cuido al otro, y cuidando al otro, el otro me cuida a mí. Es una oportunidad enorme de generar conciencia de esto. Obviamente los grupos vulnerables para todas las emergencias siguen siendo los grupos vulnerables para esta emergencia, para este desastre que es la pandemia. El EDAM, que es un instrumento de evaluación de daños y necesidades, todavía no fue adaptado para la pandemia, lo pueden leer, va a salir uno adaptado para la pandemia, pero la próxima, como siempre, los grupos vulnerables son los mismos, ¿sí? ¿Quiénes? Los que tienen una enfermedad mental o física previa, o una llamada discapacidad, digamos, vamos a hablar quizá con términos que no sean los más apropiados, pero necesitamos dar la capacitación rápida. Las minorías, o sea, los que ya eran marginados antes, más marginados ahora, la próxima, los niños, los adolescentes, los adultos mayores y las mujeres. Lamentablemente, claro, a veces a las mujeres nos causa malestar que nos llamen población vulnerable, pero somos población vulnerable. Quizás no lo seamos en algunos centros urbanos, donde las mujeres hemos logrado cierto grado de empoderamiento, pero en muchos lugares la verdad que seguimos siendo grupos muy vulnerables. No vamos a meternos en ese tema ahora, ameritaría una capacitación especial, la próxima. Esta enfermedad lamentablemente reflota la idea de estigma, ¿sí? Fíjense lo que está pasando con esto de que denuncian a trabajadores de la salud que viven adentro de edificios. Un horror, ¿sí? Lejos de cuidarlos, los denuncian, los discriminan. La próxima. Y entonces, vamos de pleno. ¿Qué es la primera ayuda psicológica? Que son las herramientas que vamos a usar para trabajar en este momento en la atención remota. Porque esta capacitación no es para hacer terapia remota, es para primera ayuda psicológica remota. Para hacer terapia remota necesitaríamos otro tipo de capacitación. Pero calculo que ustedes, que son todos trabajadores y trabajadoras de la salud mental, para hacer psicoterapia por teléfono, por videollamada, por Skype, no necesitan capacitación porque de eso sabemos todos. Lo que en una de esas tenemos que ponernos de acuerdo es cómo se interviene en primera ayuda psicológica, ¿sí? A nivel remoto. Es una asistencia humanitaria práctica de apoyo de un ser humano a otro ser humano. O sea, la podría hacer cualquiera. Ahora bien, tiene que estar entrenado. Entrenarnos nosotros es mucho más fácil que entrenar a otros, porque nosotros ya tenemos una escucha agudizada que abarca brindar apoyo práctico de manera no invasiva, evaluar necesidades y preocupaciones, ayudar a ¿qué? A que las personas atiendan sus necesidades básicas. La próxima. Significa escuchar y no presionar para que hablen. Esto sí es importante para nosotros, ¿eh? Pues nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? A, de alguna manera, instar a la gente a que hable. En este momento no hay que instar a la gente a que hable. Si la gente no quiere hablar, no quiere hablar, hay que respetar eso. Hay que reconfortarla y ayudar a la gente a que se calme, a que consigan información. Si vamos a dar primera ayuda psicológica, primero tenemos que tener toda la información necesaria, porque nos van a preguntar teléfonos, dónde recurrir para que le den la ayuda del ANSES, dónde recurrir para conseguir la vacuna de la gripe, ¿sí? O sea, tenemos que saber que en la primera ayuda psicológica lo que vamos a hacer es dar apoyo en las necesidades de la gente. La próxima, ¿qué no es? No es psicoterapia. Para ustedes esto es fácil que se los diga, ¿sí? No es psicoterapia, no hay que hacer un análisis de estos. No, de ninguna manera, ¿sí? Esto es como los primeros auxilios, es al cirujano o al médico de guardia. Es tratar de que las personas puedan transitar este momento para que primero, en el caso de que necesiten una ayuda especializada, lleguen en las mejores condiciones y no caminando por las paredes, y además para detectar quién puede llegar a necesitar esa otra ayuda. La próxima. Bien, entonces, ¿para qué es la primera ayuda? Básicamente para mitigar, sí, prevenir la aparición de los signos y síntomas
y reacciones del estrés y evitar que eso se transforme después en una patología, la próxima. Obviamente tenemos que tener en cuenta la seguridad, la dignidad, los derechos humanos, ¿sí? Y vamos de lleno a por qué la primera ayuda psicológica. Vamos más la próxima. Las personas en general le va la siguiente. A las personas en general está probado que le va mejor, ¿sí? En el largo plazo, si se sienten seguras, si se sienten acompañadas, si se sienten tranquilas, si sienten que tienen acceso al apoyo físico y emocional, y si encuentran cierto sentido de control para ayudarse a sí mismas. Por eso hay que cambiarle el sentido de por qué nos tenemos que quedar en casa. No es porque el gobierno nos manda a quedarnos en casa, no es porque el Estado nos impone quedarnos en casa, es porque quedándonos en casa nos ayudamos y nos cuidamos mutuamente, porque nos transformamos en una comunidad, en una sociedad que se hace cargo y responsable de la salud pública de todos. La próxima. Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos por darnos cuenta si estamos en condiciones de hacerlo, porque si nosotros estamos en un momento de hiperalerta, porque estamos angustiados, porque, a ver, somos parte de la población general, la primera cosa que tenemos que hacer es hacer un ejercicio de respiración, estar en un lugar tranquilo, donde nada nos perturbe, donde nosotros estemos en foco, donde estemos disponibles a escuchar. La próxima. Y entonces, claramente las PAP dicen lo que debemos hacer y decir y lo que no. Lo primero es identificarse. Esto parece una pavada, pero piensen que en el medio de nuestra llamada telefónica puede haber llamada telefónica ofreciéndote la rebaja de Cablevisión y Fibertel, una nueva línea de Movistar. Entonces la gente que está hiperalerta y enojada, puede ser que la primera reacción sea ladrar al teléfono. Otro más que me llama para molestarme. Entonces yo me identifico, me presento, digo quién soy, a qué organismo, a qué ONG, a qué organismo del Estado pertenezco, a qué línea de ayuda, ¿sí? Me identifico. Mantengo la privacidad y la confidencialidad, actúo con calma. A ver, no así como estoy hablando yo ahora, pero imagínense que en menos de una hora tenemos que hacer una capacitación rápida. Uno hablaría de otra manera. Soy Silvia Ventolila, estoy colaborando con el Ministerio de Salud de la Nación, estamos llamando a las personas porque estamos a disposición para escuchar y acompañar y relevar cuáles son las necesidades que tiene ahora. Tendría que bajar 10 cambios a esto todavía, pero este es la actitud y el tono, porque recuerden que la actitud, la sonrisa telefónica, en el sentido de no de que me estoy riendo, sino de que estoy acá disponible para escucharte, se escucha del otro lado telefónico. Vieron que cuando te llaman y te hablan como protocolo, y estamos para ofrecerle una oferta, y uno dice, ay, que se calle, está recitando un protocolo. No, así no hay que hablar, ¿sí? Saber escuchar, ofrecer, digamos, un contacto empático, hacer preguntas acerca de lo que necesita, no de cómo se siente, ¿sí? Tenemos que preguntar qué necesita, dar información concreta, la próxima, transmitir que uno comprende cómo se está sintiendo, ¿sí? Respetar obviamente la confidencialidad, colaborar estimulando las fortalezas de la gente. Las personas hemos atravesado infinidad, la próxima, de situaciones críticas, infinidad. Todos tenemos recursos para atravesar la situación crítica. Lo que pasa es que frente al estrés, a la angustia, a la incertidumbre, es como si del arcón de la memoria nos hubiéramos olvidado los recursos y los repertorios que ya tenemos. A ver, la vida está llena de situaciones y eventos críticos a atravesar, y la mayoría de la gente con la que hablemos ya atravesó más de una. A ver, respecto a esta pandemia específica, hay que hablar con claridad del riesgo, ¿sí? Pero con claridad, con la información científica, ¿sí? Concreta, basada en información seria. Y hay que hacer énfasis en esto que estoy haciendo énfasis yo ahora, ¿sí? Nosotros como comunidad argentina, la Argentina toda, hoy
puede contribuir a que se muera menos gente. ¿Cómo? Haciendo cosas para el autocuidado y para el cuidado del otro. Esto hay que reforzarlo en el teléfono. ¿Por qué? Porque además de contribuir, ¿sí?, al cuidado, contribuye a la recuperación del control interno perdido. Siento que puedo hacer algo bueno para mí y para los otros, y eso mismo me baja los niveles del estrés. La próxima. Hablemos sin eufemismo, con claridad, pero atención con el estigma, ¿sí? Se habla de personas que están siendo tratadas, afectadas, que adquieren. No hablamos de personas que infectan, casos sospechosos, imagínense, ¿no? En medio de esto estoy al lado de un caso sospechoso. ¿Quiénes son los casos sospechosos? Como si esto fuera un delito y como si la gente se contagiara porque quiere. ¿Sí? Atención con eso. La próxima. ¿Qué no hacer y qué no decir? ¿Sí? No presionar a que hable, no interrumpir. Siempre, siempre, siempre es mejor escuchar más y hablar menos, aunque se produzca un silencio. Toleremos el silencio. A veces nos cuesta mucho ni que hablar a los que somos, ¿no?, occidentales y de origen latino. Nos superponemos, cuando hablamos nos cuesta escuchar, ¿sí? Acá es al revés. Yo escucho, espero, porque puede ser que a la persona le cueste arrancar a hablar, no interrumpo, no apuro, no me siento afectado por el enojo, no está enojado conmigo si no sabe ni quién soy. Está irritable, está bajo las reacciones de la hiperalerta, con lo cual más vale que en una de esas al principio y hasta que escucha que uno está llamando para acompañar, para ayudar, para ofrecer, para dar alguna información cierta o para ofrecer averiguar algo que no tiene acceso a averiguar, ¿sí? No cuestione, no juzgue, no usemos expresiones de... A ver, leía una nota hermosa de una enfermera que se quebró, que dice, le prometí algo a una paciente en terapia intensiva y le fallé y tuvo que salir a llorar. Claro, porque uno en la desesperación promete cosas que no puede cumplir. No prometan cosas que no van a cumplir. No digan cosas como, a ver, yo tengo pacientes que me dicen, ¿y esto cuándo se termina? Y yo le digo, la verdad no sé. Esto es día a día. Cuanto más nos quedemos en casa, más rápido se termina. Más contribuimos a que esto se resuelva más rápido y mejor. Pero, ¿quién sabe cuándo se termina esto? No lo saben los megacientíficos, lo vamos a saber nosotros la próxima. No utilizar expresiones técnicas, ¿sí? Que el inconsciente o expresiones técnicas sobre el virus. No. No contar lo que le pasó a otra persona, no contar anécdotas, no prometer lo que no pueda cumplir. No subestimar las amenazas de suicidio, algo que está pasando, ¿eh? Atención, porque por las redes, si aparece esto, hay que derivar a una consulta especializada. Obviamente va a ser remota, pero va a ser una consulta especializada. Con las PAP no podemos manejar amenazas de suicidio. Evitar la medicalización, o sea, que la gente no se automedique, que la gente entienda que está en una situación crítica, ¿sí? Que la gente entienda de que puede, a través de ejercicios de respiración, de actividades placenteras, de cantar, de caminar, de cuidar sus plantas, de coser, de tejer, de hablar con los amigos, va a bajar más el estrés que si se toma un ansiolítico. Porque si se toma un ansiolítico, lo que va a pasar es que va a favorecer la reacción de anestesiamiento y después la elaboración del duelo va a ser peor. La próxima. Si bien se insta, ¿sí?, a una conducta responsable de cuidado, no se debe culpabilizar a la gente. Tenemos que estar atentos a, no usar un lenguaje negativo que haga que la gente diga, uy, yo tengo la culpa de haber contagiado a un familiar. No, tenemos que ser muy prudentes con el lenguaje a la hora de dar primera ayuda psicológica. La próxima.
no hacerse eco de rumores, solamente dar noticias oficiales en el caso de que la gente las pida, y si no, remitir a las fuentes oficiales. Transmitir que los rumores dicen cualquier cosa, ¿sí? Y que en este momento los rumores lo único que producen es un aumento de la hiperalerta, y lo que menos necesitamos es una población hiperalerta. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción necesaria, es una emoción protectora. Si no tuviéramos miedo, nos quemaríamos con el fuego. Lo importante es reducir el pánico, no el miedo. El miedo es una emoción, ¿sí? Es básica, es primaria, es la que nos ayuda a no cruzar la calle cuando vienen todos los autos. O sea, no es que hay que reducir el miedo, lo que hay que yugular es que ese miedo no se transforme en pánico. Entonces, recordar, ¿sí? No usar la palabra catástrofe, porque ¡ay, es una catástrofe! No, no es una catástrofe, es un desastre. Sí, es un desastre. Y el desastre tiene una cuestión muy interesante, que tiene el factor de riesgo. El riesgo es medible, y como es medible, es gestionable. Y lo que se está haciendo en nuestro país es tratar de hacer una gestión de ese riesgo. Por eso se tomaron medidas anticipadas que en otros países del mundo, del llamado primer mundo, no se tomaron, y las consecuencias las vimos en los sistemas de salud colapsadísimos, ¿sí? Sistemas de salud del primer mundo colapsadísimos porque no se planteó el aislamiento preventivo obligatorio a tiempo. Entonces, recordemos eso, ¿sí? No usar un lenguaje con carga negativa la próxima, y no hablar de catástrofe. La palabra desastre no tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque uno tiene que transmitirle a la gente esto. Un desastre es una interacción entre una amenaza, ¿sí?, y una población vulnerable. Si reducimos la vulnerabilidad de la población, devolviéndoles la dimensión del control interno de lo que sí puede controlar, gestionamos el riesgo. Si gestionamos el riesgo, reducimos el impacto en la salud mental y estamos actuando en distintos planos. Reducimos el riesgo de contagio, reducimos el riesgo de morbimortalidad, reducimos el impacto en la salud mental. Entonces, la primera ayuda psicológica que estamos aprendiendo así aceleradamente, muchos y muchas, sirve para las grandes situaciones críticas como esta y también para las situaciones críticas de lo cotidiano. Para ir cerrando, vamos a las recomendaciones, la próxima, que es contar con una identificación institucional, ¿sí? Como no va a ser en vivo y en directo, va a ser, ¿sí?, telefónicamente, siempre remítanse a la institución a la que pertenecen. Atención, y esto va dirigido a todos los que tienen muy buena voluntad de colaborar y son muy bien recibidos y alojados en esta red nacional de respuesta. Remítanse al COE, al Comando de Organización de la Emergencia. Obviamente en la emergencia hay muchos términos de una jerga que a los trabajadores sí no nos gusta mucho. Perdón, no nos gusta mucho, esto por el acelere de querer terminar on time. Pero sucede, ¿sí?, que no hay que mandarse por la libre a hacer nada, porque el riesgo de hacer daño sin estar entrenado en qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir, el riesgo a largo plazo lo vamos a ver en el impacto negativo en la salud mental. Entonces, por favor, todos los voluntarios, alíñense con una respuesta. El COE puede ser el COE municipal, el COE provincial, el COE de alguna de las organizaciones o asociaciones que están alineadas con la respuesta nacional, ¿sí? Por favor, trabajadores y trabajadoras de la salud mental o voluntarios del planeta, alíñense con una respuesta que trabaje con un protocolo consensuado y comprobado. Los protocolos con los que trabajamos no son protocolos de escritorio, son protocolos que van permanentemente actualizándose porque lamentablemente el mundo sí vive de desastre en desastre. Este es un desastre que nos tocó globalmente, pero tenemos distintos tipos de desastres, ¿sí?
Y estos protocolos son probados, ajustados y ajustados. Entonces, ¿para qué vamos a inventar nuestro propio protocolo? Si hay protocolos que ya sabemos que son eficaces y que reducen el riesgo de generar un daño en el largo plazo en la salud mental, y como la salud mental no está separada de la salud, si nosotros producimos un daño en la salud mental, vamos a producir un daño en la salud. Sí, vamos a tener gente con mayor consumo de alcohol, con mayor trastorno de ansiedad, con mayor hipertensión, con mayor riesgo de infarto, con aumento de tabaquismo. ¿Para qué queremos eso? Trabajemos todos juntos, sí, coordinadamente, conformando esta iniciativa maravillosa de armar una red nacional de respuesta frente a emergencias y desastres, que ahora es para el COVID, pero va a quedar conformada para las próximas situaciones en las que tengamos que responder. Por eso es importante llevar un sistema único de registro para que después podamos construir una lección aprendida, ¿sí? Colectiva, nacional, de los argentinos y argentinas en esta situación que nos toca vivir. Llevemos un sistema único de registro que diga, bueno, ahora vimos esto, dentro de un mes hicimos un seguimiento, dentro de 6 meses hicimos otro, dentro de un año hicimos otro, y vamos a ver cuál fue el resultado de esta primera ayuda psicológica que estamos dando ahora. Muchas gracias a todos y todas. Los abrazo desde mi casa. Muchas gracias por estar ahí, por ser parte de la solución y no del problema. Bueno, muchas gracias, Silvia. Estamos cerrando la actividad de hoy. Gracias, Silvia, siempre muy clara. Para cerrar, 2 o 3 comentarios de cierre. El primero es que así como estamos trabajando en la construcción de la red a través de estas herramientas, también estamos obviamente trabajando en conjunto con todas las jurisdicciones de nuestro querido país. Estamos en este momento haciendo una reunión del COFESAMA de manera virtual, es un COFESAMA acortado, que por suerte tuvimos un COFESAMA presencial los primeros días de marzo, justo antes de que empezara la pandemia en nuestro país, así que pudimos hacerlo y nos conocimos con muchos de ellos, que no nos conocíamos presencialmente y pudimos empezar a trabajar. Eso nos permitió que en este momento nosotros podamos reunirnos todas las semanas de manera virtual a través de esta misma herramienta. Ayer tuvimos nuestra reunión semanal y estamos trabajando coordinadamente con todas las jurisdicciones. Finalmente, reforzar el mensaje de que nosotros, desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, estamos trabajando en nuestro rol de rectoría. El Ministerio de Salud, la Nación, no tiene la mayoría de los servicios, la gran mayoría pertenecen y están bajo la gestión de las jurisdicciones, por lo tanto en nuestro rol de rectoría estamos también trabajando en poner marco para proteger derechos de las personas con padecimiento mental. Por eso, y esto lo refuerzo, hemos trabajado ya en unas recomendaciones para los servicios de salud mental y ahora en recomendaciones para el cuidado de las personas en monovalentes, sobre todo pensando en el riesgo de que pueda introducirse el virus, el COVID-19, adentro de alguna de las instituciones. Así que le estamos dando una fuerte relevancia a eso y también estamos trabajando en recomendaciones para el abordaje de las personas en situación de encierro. Esas son 2 y el tercero para la población de adultos mayores. Bueno, cerramos aquí. Sepan ustedes que si alguno tuvo algún inconveniente técnico de alguna otra naturaleza, para conectarse, estamos enviando el link para que accedan al video a la brevedad posible. Esperamos poder editarlo entre hoy y mañana y lo antes posible poder difundir el link de acceso libre y gratuito, obviamente. Bueno, un saludo para todas y todas y cerramos aquí esta actividad. Ya nos veremos pronto, estamos constantemente en conexión con todos ustedes, así que, insisto, más que capacitación, es la manera de estar interactuando, esperamos sus consultas, sus apreciaciones,
y sus comentarios a través de estos 2 correos. Les mandamos un abrazo muy, muy grande virtual desde aquí. Y todos nos quedamos en casa, salvo los que estamos y necesitamos estar en nuestros lugares de trabajo. Un abrazo muy fuerte para todos y todas.